Bueno, ahí ya está grabando. Muchísimas gracias por recordarnos, Henry. Ah, bueno, en el chat ya les habilité el enlace de WhatsApp para que por favor se unan. Al WhatsApp. Ahí voy a tener información, les voy a enviar los enlaces de las tutorías, igual eso va a estar en plataforma, les voy a compartir material también por ese medio, pues de pronto la plataforma a veces es muy pesada y de pronto no se logra ingresar, pero la idea es que mantengamos comunicación en el grupo, dudas que tengan en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Profe, otra vez, qué pena. Yo creo que los compañeros de Cartago no estamos en el grupo. Por eso se los compartí en el enlace. Yo igual les envié a todos un correo. ¿No les llegó el correo? No, a mí no me llegó y creo que a los compañeros tampoco. A mí sí me llegó. Ah. No, Dentro del correo les aparece, igual no pasa nada. Acá, regáleme su correo electrónico. espérate porque lo estoy abriendo y actualizándolo. Y sí, ya me apareció, me acaba de aparecer, pero no sé cuál link, me aparece. Ahí aparece, enlace WhatsApp, ya lo detallé. Exacto. Ya ahí yo les explico cuál es el enlace de WhatsApp y cuál es la aula de accesibilidad. Sin embargo, en el chat de Meet también les compartí el enlace. Vuelvo y se los copio. Y para que se puedan unir por Meet si es necesario, ¿sí? Y si los compañeritos tienen el enlace, por favor, compártaselo a los demás compañeros, ¿vale? Listo, vamos a continuar entonces. Estábamos con el objetivo del módulo. Tenemos unos objetivos específicos. Uno de los objetivos específicos más importantes es reconocer el origen de los estándares internacionales y más que reconocerlos, determinar la diferencia que se nos pueda presentar al momento de reconocer e interpretar cada uno de los elementos de los estados financieros, ¿vale? Como para tener en cuenta ese proceso ahí. Bueno, acá ya me voy con la materia, no necesito la materia en este momento, estamos haciendo la presentación de la materia. Bueno, el aprendizaje o el objetivo del módulo como aprendizaje, tenemos 3 tipos de aprendizajes, uno que es el ser, uno que es el saber y otro que es el hacer. El ser es poder trabajar en equipos, ser más dinámicos y entender cada uno de los conceptos, tener ese compañerismo con los amigos o con los compañeros con los que estamos trabajando acá. Es un trabajo que tenemos que hacer en equipo y pues estar siempre constantemente retroalimentándonos. El saber es reconocer cada uno de los conceptos necesarios para interpretar los estándares. Recordemos que ya en Colombia ya no estamos hablando de contabilidad internacional, estamos hablando de ¿qué? De una contabilidad, porque se supone que ya la contabilidad en Colombia está sí o sí dirigida y orientada a los estándares. Entonces ya no tenemos necesidad de hablar de una norma internacional, sino de una norma obligatoria, ¿sí? Es importante pues tener en cuenta eso. Elaborar unos estados financieros con las políticas contables dentro de la empresa, ¿sí? Y reconocer las diferentes normatividades que se puedan presentar tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, acá está mi presentación. Vamos a dar inicio a la tutoría el 17 de abril, hoy 17 de abril del 2021, y el cierre del curso, el cierre de la tutoría va a ser el 5 de junio del 2021. Acá les tengo el sistema de evaluación. Recordemos que el sistema de evaluación ya se nos cambió un poquitico, ya estamos manejando, qué pena, ya estamos manejando hemos manejado 4 notas, pero estas 4 notas ya son más equitativas. 25 el primer examen, 25 el segundo examen, 25 el seguimiento y para el final vamos a tener un 25%. El primer examen que vamos a realizar es completamente teórico. Ese examen lo vamos a hacer el 29 de abril. Entonces, vamos a hacer varias preguntas sobre los diferentes conceptos que vayamos a ver hasta la tercera semana.
Entonces, un ejemplo, ¿qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué es un ingreso? ¿Qué es un gasto? ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? ¿Cómo se reconoce cada uno de los elementos de los estados financieros? Dependiendo, pues, de nuestras necesidades. Bueno, ¿cómo se reconoce un inventario? ¿Para qué sirve el inventario? ¿Cuál es la medición inicial del inventario? ¿Sí? Todo eso va a estar incluido dentro de este primer examen. Para el segundo examen van a ser ejercicios basados en los instrumentos financieros, inventarios, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, todos los ejercicios que podamos encontrar, ¿sí? Entonces yo en esta tutoría necesito que estemos 100% concentrados a cada uno de los conceptos y de los ejercicios que vayamos a plantear. Y cualquier pregunta, cualquier inquietud, por más duda que sea, por más mínima que sea, no se les dé pena. O me preguntan por el chat de WhatsApp, o me preguntan por el chat de Meet, ¿sí? O me prenden el micrófono y me preguntan, o sea, no les dé pena interrumpir. Para eso estamos, para aprender y pues para seguir con el proceso. Listo. Ese va a ser el segundo examen, ejercicios prácticos. Y no vamos a tener teoría en este caso. Para el examen final va a ser una plantilla, una elaboración de estados financieros, ¿sí? Un ejemplo, iniciamos con una empresa con un capital autorizado, cuentan con los siguientes movimientos y las siguientes transacciones, y con base a esa información vamos a elaborar los estados financieros y de acuerdo a las transacciones que nosotros hicimos, elaborar unas notas a esos estados financieros, ¿sí? Y pues de una vez también darle como un concepto a cada uno de los elementos o los rubros del estado de situación, bueno, del balance de prueba, para que podamos generar esas famosas llamadas políticas contables, ¿sí? Que para eso vamos a elaborar también los estados financieros. Mejor dicho, esta clase nos tiene que rendir de maravilla. Listo. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? Andrés, buenas tardes. Hola, No se preocupe, Andrés, no pasa nada. Tranquilo, bienvenido. Regáleme su presentación, por favor. Expectativa de esta tutoría. Sí, señora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Isco. Estoy en 9º semestre de Contaduría Pública. Soy de la sede de Cartago. Y pues nada, en especial con esta materia tengo pues como la expectativa más alta, ya que es como una de las más importantes, creería yo. Entonces, pues como con toda la actitud para aprender de usted y pues de mis compañeros. Perfecto, bienvenido, Andrés. Cualquier cosita, ahí estamos a la disposición. No solamente yo, sino que también me imagino que los compañeros vamos a estar apoyándonos ahí. Nuevamente les comparto el enlace de WhatsApp para que se unan al WhatsApp, ¿sí? Para que estemos ahí más comunicados. Vuelvo y les digo, si no les contesto por el chat de Meet, les puedo contestar por WhatsApp, ya que tengo la posibilidad pues, de manejar los computadores. Listo. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud sobre el sistema de evaluación? No, profe, hola, buenas tardes. Ninguna duda, mucha expectativa, pero duda no, todavía no. Hola Alexa, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, profe. Listo, muchachos. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este quiz. No es calificativo, ¿no? No lo voy a calificar. No hay necesidad de subirlo tampoco. La idea es que lo logremos responder entre todos. Con esto yo me doy cuenta de cuál es el conocimiento. Tengo muy claro, muchas gracias, John. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos nosotros, ¿sí? sobre la contabilidad internacional? Digo internacional porque al final pues la materia se llama de esa manera, pero se supone que desde primer semestre, chicos, digo se supone porque pues no todos teníamos esa capacidad de
llegarles a ustedes con los estándares desde el primer semestre. Parte de eso es difícil porque, como les digo, esto realmente es cambiarse un chip completamente. Es cambiarse un chip, básicamente. Entonces vamos ok, esta primera pregunta no. Esta primera pregunta es más para ética profesional. En este caso no estamos viendo ética. Entonces tenemos la primera pregunta. ¿Qué son las NIF para usted? No se preocupe. Profe, para mí las NIF, pues, como su nombre lo dice, son normas de información financiera, pero internacionales, ¿no? Claramente. Entonces, eso es como nos está ayudando a hablar un solo lenguaje a comparación de las contabilidades de otros países. Entonces, creo que es hablar un mismo lenguaje contable. Ok, muy bien, Carlos. ¿Quién tiene otro concepto sobre estándares, o sobre la NIF, perdón? ¿Qué sí que es NIF? Normas internacionales de información financiera. Listo, Carlos. Norma Internacional de Información Financiera. Ojo con la pregunta. No estoy preguntando cuál es el significado o el acrónimo de NIF, ¿sí? Estoy preguntando en general qué son NIF. Ya tengo una respuesta que son normas de normas internacionales, normas internacionales de información financiera. Sí, ya tenemos una respuesta. Pero en sí, ¿qué son las NIF? O sea, ¿qué significan las NIF? ¿Para qué sirve? ¿Para qué son? Profe, buenas tardes. Profe, Buenas tardes. Entonces, vamos por personita. Entonces, vamos a iniciar con... ¿Quién me levanta la mano? A ver, ¿quién levanta la mano? Yurani. Yurani. Bueno. Hola, profe, buenas tardes. Y compañeros. Pues las NIP son un conjunto de estándares internacionales de contabilidad que son, pues buscan como que los estados financieros sean como más comprendibles y sean más transparentes para la toma de decisiones de una entidad, pienso yo. Perfecto, Yurani. Perfecto. ¿Quién más? Alexandra. Primero voy con Lina y después voy con Alexa. ¿Quién más? Lina. Profe, son un conjunto de normas que, pues, que son a nivel mundial que las debemos aplicar. Perfecto, muy bien. Alexa. Profe, pues como, pues, ¿cómo se dice? Para completar un poquito lo que está diciendo Yurani, de que es un conjunto de normas, son de carácter técnico y deben estar aprobadas, emitidas y publicadas. Perfecto, muchas gracias, un buen complemento. Voy para el chat un momentico, Andrés. Voy con el chat, después Andrés y después Henry. ¿Listo? Listo, entonces en el chat me dice que es un conjunto de estándares financieros, de calidad para preparación de información contable, es decir, un conjunto de estándares de calidad. ¿O es de estándares financieros o es estándares de calidad, John? Ah, ya. Perfecto. Un conjunto de estándares financieros. Perfecto. Listo. Voy con Andrés. Profe, pues como tal, considero que las NIF son lo que han dicho pues mis compañeros que son normas internacionales como tal, pero son de alta calidad y deben de ir pues como enfocados en que como profesionales de la contabilidad podamos dar o podamos pues como aclarar cualquier tipo de información financiera en cualquier parte del mundo, sea acá en Colombia o desde acá, desde Colombia, podamos pues como abarcar algún otro
dictamen financiero a nivel pues como mundial. Entonces como tal es como enfocarnos en que vamos a llevar una misma contabilidad, sea la empresa que sea, en el país que sea, vamos a tener que tener como los mismos parámetros. Perfecto. Y Henry. Sí, buenas tardes, pues yo iba a decir algo parecido. Pues la NIP para mí es como algo que las empresas permiten que tengan inversión extranjera, porque por ejemplo una empresa extranjera no va, la norma local no la va a entender así los estados financieros de una empresa. Entonces, si ya está norma internacional, ya se facilita mucho inversión extranjera y crecimiento de las empresas. Perfecto. Voy a resumir todo lo que ustedes me dijeron. Muchas gracias. Ah, bueno, Lisette, señora. Bueno, profe, vea, pues las normas y pues las NIF tienen es como un propósito de que los contadores y empresas puedan pues presentar un informe contable, o sea, que se entienda en cualquier parte. Eso es lo que busca esta norma. Ya. Perfecto. No, muchas gracias a usted. Entonces, según todo lo que hemos leído, todos los conceptos que me han dicho, realmente todos son correctos, ¿sí? Se han ido un poquitico más allá y pues han dicho la palabra exacta, o sea, el concepto exacto de lo que es un NIF. Igual ya vamos a ver el concepto, ¿sí? Pero es como para hacer nuestro propio, nuestro propio concepto. Entonces nos están diciendo que es un conjunto de estándares internacionales de información financiera. Por allá alguien me dijo o nos dijo que nos ayuda a tomar o nos facilita más bien, nos facilita la toma de decisiones. ¿Sí? También nos dijeron, ¿qué más nos dijeron? Que la contabilidad, bueno, acá yo lo voy a agregar, la contabilidad sea más financiera y analítica. Eso se los voy a agregar ahí, ¿sí? Eso se los voy a agregar ahí. También me dijeron que es una manera de homogeneizar, que sea la contabilidad más homogénea. ¿Y qué quiere decir homogénea? Que la contabilidad se entienda en todas partes del mundo. ¿Sí? Básicamente, esos son las NIF. Es importante que no solamente pensemos que las NIF es norma internacional de información financiera, no, sino que son un conjunto de estándares, un conjunto de normas internacionales que nos ayuda a tomar unas decisiones o nos facilita tomar unas decisiones, que la contabilidad sea más real y que la contabilidad sea más analítica de acuerdo a las necesidades de la empresa. ¿Sí? Eso es básicamente normas internacionales de información financiera. Muy bien para todos. Listo. ¿En qué año se emitió la primera norma de contabilidad? En 1973. 1973, por acá me dijeron. ¿Quién me dice otra fecha? 1978, yo tengo 1973 y 78. Bueno, 1978, está bien. Ok. ¿Quién me da otra fecha? 2001. 2001. No tanto en el 2001.
2001 fue que cambiamos de un régimen, básicamente, entonces no tanto en el 2001. Una de las primeras normas internacionales de contabilidad, que es la NIC número 1, ¿sí? Se emitió básicamente entre 1973 y 1978, ¿sí? Que es la preparación de cada uno de los elementos o cada una de las necesidades de acuerdo a las empresas que estamos manejando. La NIC número 1, esa NIC es presentación a los estados financieros, para que lo tengan ahí presente. Listo. ¿Cuál es el objetivo del marco conceptual? Antes de esa pregunta, les voy a hacer otra. ¿Será que el marco conceptual es una norma internacional? Profe, Sí, yo profe. considero que no. Entonces, Andrés me dice que no, Alexa me dijo que sí. Sí, profe, porque cuando usted ingresa, por ejemplo, cuando usted ingresa a mirar las NIF, lo primero que le sale es marco conceptual de NIF. Ok. Por eso creería Alexa. que el marco conceptual va dentro de las NIF, más pues creo yo, no sé si estoy errado, considero pues de que el marco conceptual no hace parte, no es una NIF, sino que hace parte de las NIF. Ok. ¿Quién tiene otro concepto? Entonces, el marco conceptual es muy importante ahora en las NIF porque en las otras, como en la otra contabilidad que llevamos, no se profundizó casi en él y por eso hubieron tantas falencias. Yo creo que sí es parte. Para el marco conceptual son como las reglas que se deben de llevar como el paso a paso, no sé, como por dónde debe estar regida las NIF. Ok. Listo, tenemos conceptos divididos. Lina es la que Profe. más se acerca, al concepto, ¿sí? El marco conceptual no es una norma internacional, chicos, ¿sí? Tampoco está dentro de las normas internacionales de las NIC o de las NIF o de las NIF para pymes. Entonces no lo vamos a encontrar ahí. De hecho, las mismas NIF nos remiten al marco conceptual cuando de pronto no tenemos algún concepto claro, ¿sí? Listo. El concepto que más se me acercó fue el de Lina y el que nos está escribiendo John Freddy. El marco conceptual es una guía de interpretación. Es una guía de interpretación donde me muestra. Es que el marco conceptual o sea, no tiene normas, incluso pues que el marco conceptual ni siquiera deroga ninguna de las NIF, entonces por eso es como la forma de uno aplicar las NIF. Exacto. Marco conceptual me muestra los principios. ¿Qué más me muestra? Me muestra las bases de medición. Y los reconocimientos de los elementos de los estados financieros, las principales hipótesis, entre otras cosas que me va a enseñar el marco conceptual. Igual lo vamos a ver nosotros. Simplemente quiero saber cómo estamos de conocimiento. Listo. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Hemos entendido? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Estamos muy... No, ya saquen la primera hojita, primer examen. Antes de hacer esta pregunta, quiero hacer otra. ¿Cuáles, bueno, dos antes de estas, cuáles son los elementos de los estados financieros?
Profe, no sé si me equivoco. Activos, pasivos y patrimonio. Activo, pasivo y patrimonio, ¿cuáles más son elementos de los estados financieros? Pues serían entonces en ese orden ingresos, costos y gastos y notas a los estados financieros. No, elementos de los estados financieros, no los estados financieros. Recuerden que las notas a los estados financieros sí, serían hacen una parte de los estados. Exacto, es un estado financiero. Es correcto lo que dice. Ingreso y gasto lo complementa. Activo no corriente, pasivo corriente y no corriente. No, Bueno. o sea, profe, es que los Listo. elementos de los estados financieros es la situación financiera, por lo tanto es el activo, el pasivo y el patrimonio. No, recuerden que los estados financieros está conformado por 4 estados financieros más las notas, ¿sí? ¿Cuáles son los 4 estados financieros? Estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Y el quinto serían las notas a los estados financieros, que es lo que me está explicando los movimientos que yo estoy presentando en los estados financieros. Los elementos es hasta dónde, qué es lo que yo necesito para llegar a esos estados financieros, cuáles son esos parámetros para llegar a esos estados financieros. Entonces, los elementos de los estados financieros es activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y, entre comillas, costos. ¿Vale? Listo, profe. Perfecto. Listo. Profe, entre comillas, qué pena, es que no lo escuché bien. Entre comillas, el costo. Es que si nos ponemos a buscar en San Google, costo. O sea, que son esos 5. Activo, pasivo, patrimonio. Gastos entre comillas, costos, según él. Si ustedes se ponen a buscar dentro de los estándares internacionales, ustedes no van a encontrar los costos. De hecho, dentro de los reconocimientos de los elementos, no van a encontrar la palabra costo realmente, ¿sí? O lo encuentran como coste o lo encuentran como gastos de venta. No quiero que se me confundan. El costo no desaparece. Ese número 6, que es el costo de venta, no va a desaparecer. Simplemente se va a llamar de otra manera, pero va a tener el mismo concepto que el costo, ¿vale? Listo. Bueno, otra pregunta que yo les tenía, ¿cuáles son los reconocimientos de los elementos de los estados financieros? ¿O qué significa la palabra reconocimiento? Profe, como, pues no sé cómo explicarle bien, como la guía que me da para saber que un activo es un activo que, por ejemplo, que es un recurso controlado o que se está midiendo fiablemente, que entra a la actividad, algo así. O sea, no sé cómo explicarle, pero no sé si me entendió ahí el enredado. Vale, Profe, válido, válido. Para mí, pues los reconocimientos son como un beneficio, o sea, es algo que yo hago como para adquirir un beneficio a futuro. O sea, es algo que usted se puede reconocer y luego adquirir un beneficio, no sé. Ok, válido también el concepto. El reconocimiento es cómo voy a medir cada uno de los elementos, como si lo voy a, o sea, me va a pasar lo mismo que Alexandra. No, si lo que yo tengo en el ítem, si lo que yo compré, lo puedo llevar como un activo, si lo puedo llevar como un pasivo, dependiendo del concepto que se le dé a cada uno. Eso es básicamente reconocimiento. Entonces, ahora sí les voy con la pregunta, ¿por qué es importante el reconocimiento en los elementos de los estados financieros? Que recordemos que el reconocimiento es cómo lo voy a medir dentro de mi contabilidad. Porque me sirve de guía para saber en qué parte de ese estado financiero es y cómo lo voy a tomar. Perfecto, porque me sirve de guía para ver cómo voy a tomar ese elemento en mis estados financieros. ¿Quién más?
Profe, ayuda a identificar cómo se encuentra la empresa. Le falta una palabrita, Carlos. Es válido, es válido. Se la voy a valer. Ayuda a identificar realmente cómo está conformada la empresa, ¿sí? Porque recordemos que me muestra la realidad. No como antes que tomábamos un cuadro y lo reconocíamos como un activo. Y eso hacía incrementar o hacía inflar mis estados financieros. Y al inflar mis estados financieros, los voy a presentar al banco y el banco va a decir, uy, no, esta empresa tiene muy buenos activos, prestémosle tantos millones, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que tengamos claro que las NIF o las normas internacionales sirven, o lo que les explicaba acá. Ay, este mouse. El mouse no es, señora, es el computador. Que la información, que la contabilidad sea más financiera, ¿sí? En este caso no tendríamos por qué inflar los estados financieros porque tenemos que cumplir el reconocimiento. ¿Vale? Listo. ¿En qué año se emitió las NIF para pymes? ¿Y cuándo fue la última modificación? Profe, creo que en el 2009, con la ley 1314, ¿no? O estoy equivocada y estoy metiendo otra cosa. Ok, sí y no. Quítemele esa ley 1314. Bueno, en el 2009 y la última, creo que fue en el 2015, no sé, profe, la última sí no la tengo clara, pero entonces en el 2009. Bien, Alexa, ¿quién tiene otro concepto? ¿O estamos de acuerdo con Alexa? A veces siento que el silencio es malo porque de pronto no estamos entendiendo, chicos. Fue en el año 2009, profe. Perfecto, Paola. Listo. El primer año en el que se emitió las NIF para pymes fue en el 2009. ¿Quién las emitió? Así pregunta rápida. ¿Quién emitió esas NIF para pymes? Yasbil. Perfecto, Eliasbi. ¿Sí? El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Listo. Y la última modificación fue en el 2015. La última modificación fue en el 2015. En este momento están abriendo debates para otras modificaciones que se van a realizar supuestamente en el 2021. Listo, eso era como el cuestionario o la prueba inicial que tenía para ustedes. Quería conocer cómo estábamos de conceptos y sí, básicamente de conceptos de la norma internacional. ¿Listo? ¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene inquietudes? ¿Vamos bien hasta acá? Pues sí, profe. Hasta ahora muy bien. Perfecto. Vamos a iniciar entonces ya de lleno con la tutoría. Esta semana, hoy quiero abarcar toda la información hoy, ¿sí? Al menos toda la teoría del marco conceptual y pues de la ley 1314, que es la convergencia de las normas internacionales de Colombia contra las normas internacionales de contabilidad, que fue un impacto muy grande para nosotros. Al menos para mí fue muy grande porque vuelvo y les digo, quitar ese chip del 2649 y pasármelo con los estándares, siempre me demoré un poquitico con esa información. Entonces dice, me devuelvo el objetivo del módulo. ¿Qué son las NIF? Básicamente, las NIF son unas normas internacionales de información financiera que lo dice pues la sigla.
que lo dice que son las siglas, ¿cierto? Pero en sí es un conjunto de estándares de contabilidad que ¿quién lo va a promulgar? El Consejo de Normas de Contabilidad Internacionales. Y esto es un requisito, o sea, me da unos requisitos para medir, para reconocer, para presentar y revelar todas las transacciones que se hayan realizado o que se realicen dentro de una empresa. Transacciones de compra, transacciones de venta, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, dependiendo pues del tipo de empresa que se esté practicando dentro del proceso. Las normas se conocen como NIC y como NIF. Entonces, hay que tener en cuenta que NIF son normas internacionales de información financiera, como lo dice acá, y NIC son normas internacionales de contabilidad, ¿sí? No se preocupen, esto lo vamos a ver más adelantico, esto yo creo que ya debe estar en plataforma, y si no está, pues yo se los vuelvo a subir, no pasa nada. Y dependiendo de cuándo fueron aprobadas, bueno, y estas dos siglas que tenemos acá dependen de cuándo fueron aprobadas. Si fueron aprobadas desde 1973 hasta el 2001, corresponden al marco de NIC, ¿sí? Y si fueron aprobadas y publicadas antes del 2001, perdón, después del 2001, perdónenme con esos numeritos, eso es 2001, chicos, 2001. 2001 fueron llamadas NIF, ¿cierto? Y las interpretaciones para cada uno, pues sí, chicos, no solamente está la norma, sino cómo se debe de interpretar la norma. Está la sigla que es la SIC y la CINIF. SIC para normas internacionales de contabilidad y CINIF para las normas internacionales de información financiera. ¿Cuáles son los beneficios de las NIF? Y solamente me voy a basar en 3 conceptos. El primero, que es el acceso al mercado de capital. ¿Por qué es importante o por qué nos da un gran beneficio en este caso las normas internacionales dentro de nuestro país? Pues hombre, podemos participar de las inversiones del extranjero, ¿sí? Para que ellos puedan tomar decisiones y decir si invierten o no invierten en nuestro país, ¿sí? Y eso ayuda a aumentar la capitalización o la productividad de nuestro país, no solamente de la empresa, sino de nuestro país. Pensémoslo de una manera de importación y exportación de mercancías, servicios o algún inversionista que quiera invertir aquí. Otro que me parece muy interesante y que de verdad nos parece que debería de ser muy importante para nosotros es que hablamos un mismo, acá y acá. Es que hablamos un mismo lenguaje contable y financiero. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy revelando dentro de mis contabilidades, dentro de mis notas de los estados financieros, que tengo unas cuentas por cobrar de clientes de 100 millones de pesos, que esa misma persona que está en el extranjero no lo va a llamar cliente, sino que lo va a llamar cuentas por cobrar a comerciales. Entonces, que esa persona que está en el extranjero pueda entender ese concepto de cuentas por cobrar a comerciales, ¿sí? Y la otra, gerencia en la toma de decisiones. Ayuda a facilitar las tomas de decisiones dependiendo de las necesidades de la empresa. Para mí esos son los principales beneficios que nos dan los estándares internacionales. No sé si ustedes tengan algún otro concepto de algún beneficio que nos den los estándares internacionales. Acá estoy hablando a nivel empresarial. Profe, ¿sí? disculpe. Acceso al mercado de capital, pues los más importantes, mismo lenguaje contable y financiero. Y el último, ¿cuál fue? Perdón. Gerencia en la toma de decisiones. Gracias, profe. Con gusto, Alexa. No sé si ustedes quieren aportar algo más que nos den beneficio en los estándares internacionales. ¿No? Les doy un beneficio más para los contadores públicos.
¿Será que si yo estoy certificada bajo estándar internacional de contabilidad, podré trabajar en Inglaterra como contadora? Sí, claro, profe. Miren, eso es otro beneficio de las NIF. Si nosotros estamos muchos en este tema de los estándares internacionales, podemos aplicar a trabajar en el extranjero. Que no nos gusta porque no nos gusta Inglaterra porque no sabemos inglés, no pasa nada. Váyase a México, váyase a Perú, váyase a los países hispanos. España, por ejemplo, es otro país que se podría ir a trabajar. ¿Sí? Entonces, miren que no solamente nos da beneficios a nivel país, a nivel empresa, sino que también nos da beneficio a nivel laboral para nosotros como contadores. Bueno, acá en esta diapositiva, en esta diapositiva que tenemos acá, les muestro cuáles son los acrónimos de cada uno de los conceptos de contabilidad. Iniciamos con la NIC, que es la Norma Internacional de Contabilidad, pero su sigla en inglés es IAS, ¿sí? Que significa, ustedes saben más inglés que yo, International Accounting Standard. Normas internacionales o estándares internacionales de contabilidad, ¿sí? Estas fueron emitidas desde 1973. ¿Por quién? Por el IASI. El IASI es el Comité de Normas Internacionales y este organismo fue creado sin ningún objetivo lucrativo. Es decir, que varios profesionales de contabilidad se fueron para Inglaterra y dijeron, empecemos a tener una contabilidad más homogénea para que todo el mundo entienda lo que estamos leyendo nosotros acá, ¿sí? Básicamente, esas son las siglas en NIC. Bueno, en el 2001 dijeron, bueno, por ahí alguien me dijo en el 2001, no, en el 2001 se crearon unos nuevos estándares, que son las famosas NIF, con doble I, N-I-I-F. ¿Quién emitió esas normas? Me las emitió el IASB. El IASB, bueno, les comento un poquitico de la historia. Desde 1973 y hasta el 2001, la fundación o los que emitían esas normas internacionales eran el IASI, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. A partir del 2001 dijeron, bueno, ya no vamos a hacer un comité, vamos a hacer más un consejo o una ayuda para esos terceros y vamos a emitir nuevas normas y vamos a modificar las existentes, vamos a ayudar, es decir, vamos a aconsejar a las empresas. O sea, véanlo por ese punto. Dejaron de ser un comité, pasaron a ser un consejo. ¿Por qué es consejo? Porque pues ayuda a los terceros, recibe los conceptos de los terceros para mejorar los estándares, ¿sí? Mire, por ejemplo, en este momento está en debate público las nuevas NIF para pymes, en este momento está en debate público y pues ahorita lo podemos buscar. Si ustedes tienen algo para decir, pues lo pueden decir y ellos pues lo van a tener en cuenta. Puede que lo tengan en cuenta, puede que no lo tengan en cuenta. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuántos países están aplicando los estándares internacionales? Puedo decir que el 60% del mundo está aplicando estándares, si no es que es un poquitico más, ¿sí? Entonces es como para tener esa claridad. El IASB, entonces el IASI, para que lo tengan muy en cuenta, el IASI emite las NIC, ¿sí? Y el IASB emite las NIF. El IASB es un consejo. Las NIF son normas internacionales de información financiera. Su acrónimo en inglés es IFRS, que es International Financial Reporting Standard, ¿sí? Y ya, pues esos como los acrónimos como para tenerlos en cuenta.
Puede que entre en el examen, pues sí, puede que entre en el examen, uno nunca sabe. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, profe. Vamos bien. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, vamos a continuar. Las normas internacionales contienen normas que establecen reglas de reconocimiento, ¿sí? Siempre es importante recalcar que son reconocimiento, valorización y presentación contable, ¿sí? Que están orientadas a mejorar las necesidades de los inversores financieros para que ellos puedan tomar unas decisiones más óptimas o más exactas de acuerdo a la necesidad pues, que ellos tengan. ¿Sí? Si quieren invertir más o si quieren invertir menos o si quieren retirar la inversión de donde están en este momento. Y el propósito es contribuir a una armonización, a una contabilidad homogénea, que si yo presento unos estados financieros acá en Colombia, los pueda presentar en Estados Unidos, bueno, no, Estados Unidos no, los pueda presentar en Inglaterra, los pueda presentar en España, los pueda presentar en Italia o en cualquier país, básicamente, ¿sí? Se supone que todas las normas deben de tener una implicación de su adopción. Esa implicación de su adopción puede generarme pérdidas o puede generarme utilidades de acuerdo a las normatividades locales que yo venía manejando dentro de nuestro país. Llámese Colombia, llámese Perú, llámese Panamá, dependiendo pues de cada un concepto. Bueno, acá están los aspectos formales de las NIC y de las NIF, es decir, que cada NIC y cada NIF debe de traer una introducción, un objetivo, un alcance, unas definiciones, unos contenidos, una fecha de vigencia, si esa norma tuvo alguna modificación, por qué se emitió esa nueva norma o se modificó esa norma que venían manejando ahí, una guía de implementación y unas bases y conclusiones. Bueno, son las 2 de la tarde, vamos a darnos un descansito de 5 minuticos, ¿sí? Antes de empezar, bueno, antes de irnos al break, para llevarnos 2 minuticos. ¿En qué año en Colombia se normalizó la norma internacional de contabilidad? En 2008. Cerca. 2005. Se está alejando. 2009. En el 2009, En el con 2009. la famosa... No, en el 2009, estábamos viendo hasta el 2009, dejémoslo ahí. En ese año se creó la ley 1314, pero antes de hablar de la ley 1314, vamos a tomarnos el break de 5 minuticos, son las 2:05, volvemos a las 2:10, ¿vale? Listo, profe. Listo. Listo, profe, gracias. No, a usted muchas gracias.
Bueno, chicos, continuamos. ¿Está acá conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces, llegó la convergencia a Colombia. ¿En qué año llegó la convergencia? En el año 2009, con la ley 1314 en junio del 2009. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de la ley 1314? Pues traté de ser lo más específica acá. Voy a pasar algunas rápido porque ustedes ya tuvieron que haber leído la ley 1314, los 15, 17 artículos corresponde cada uno. Les voy a pasar algunas diapositivas rápidas, me voy a enfocar en unas que son como las más importantes en el ejercicio. Por ejemplo, esta que me identifica o que me define cuál es el objetivo o por qué se creó la ley 1314. Entonces se creó con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo de las actividades empresariales del país. ¿Sí? Ese fue como el objetivo principal de la ley 1314. Se enfocó básicamente en 4 puntos. 1, que es señalar las autoridades competentes, ¿sí? 2, que es determinar las autoridades o las entidades responsables de vigilar el cumplimiento. Entonces, ¿cuáles son las autoridades competentes? Las que van a crear las normas, entre comillas, nacionales, ¿sí? Pero basadas bajo los estándares. ¿Y quiénes van a vigilar? Pues entonces la superintendencia, la Junta Central de Contadores, que vigila que los contadores estemos aplicando los estándares internacionales, etcétera, ¿sí? Adicionalmente, y una de las más importantes, por eso la tengo resaltada con rojito, es que regula los principios de normas de contabilidad y de información financiera, y sobre todo de aseguramiento de la información que están aceptadas en Colombia. Acá en este puntico nos podemos dirigir también, vamos a ver si puedo escribir acá, ley, no puedo escribir, ¿qué dice? Ya. Perdón, ya. Nos podemos dirigir a la ley, ahí dice ley, muchachos, 43, a la ley 43. ¿De qué año es esa ley 43? ¿1900 qué? San Google lo sabe 1990. No, En 1990. Muy bien, en 1990, ¿sí? Acá sale alguna de estas partecitas de esta información de regulación de la contabilidad, de la información contable y de aseguramiento de la información, ¿sí? Y adicionalmente, el procedimiento para la expedición de normas. ¿A qué se refiere con el procedimiento? Entonces, primero va a pasar o va a ir se me olvidó. Al Consejo Técnico de Contaduría Pública, que son los que ayudan a emitir las normas, más que todas las normas contables. Después se pasa a los debates, a los debates, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Representantes, al Senado, para que queden aceptadas las normas contables. ¿En qué consiste la convergencia? ¿Qué me colabora con esa lectura? Es algo que ya estamos diciendo. todo, profe, ¿desde consiste? Sí. Consiste en la convergencia con estándares de contabilidad y aseguramiento de la información de alta calidad, reconocidos internacionalmente, lo cual le permitirá a empresarios del país y a contadores públicos inscribirse desde el reconocimiento del entorno nacional en el proceso de la globalización económica. Perfecto, ¿qué entendió? Es algo que estamos diciendo repetitivamente. Que le permite a los contadores, a las empresas, globalizarse, o sea, lo que estábamos diciendo ahora, que ya poder meterse como es al mercado capital, a otros inversionistas, a hablar en otro idioma, en otra empresa,
puede presentar un proyecto, por ejemplo, en Chile, en algún país, y ellos entiendan lo que nosotros le estamos mandando. Exacto, básicamente esa es la convergencia de la contabilidad de Colombia. Acá en el objetivo de la ley 1314, la voy a enfocar en que va a expedir normas contables de información financiera y de aseguramiento de la información, ¿sí? Que conforme un sistema homogéneo de alta calidad y que sea un sistema único. Es decir, que solamente nosotros lo apliquemos y que también lo podamos entender en otro país. Y que sea comprensible y de forzosa observancia. ¿Qué quiere decir de forzosa observancia? Pues hombre, si podemos encontrar un error dentro de la contabilidad, entonces que la podamos identificar y pues que no me vaya a generar esos errores a futuro también, ¿sí? Los informes contables que nosotros vayamos a presentar dentro de los estados financieros deben de ser comprensibles, que los entendamos en todo caso. Una cosa que yo siempre he dicho es que cuando uno está, por ejemplo, en una asamblea general, donde hay personas que son empíricas o que no tienen el nivel de estudio que nosotros tenemos, nosotros no podemos llegar y hablarles de una manera técnica a ellos. Un problema que de pronto los profesionales tenemos. Le hablamos a todo mundo de una manera técnica. No, nosotros tenemos que llegar y hablarles de una manera más comprensible, de una manera más sencilla para que ellos entiendan lo que queremos expresar con los estados financieros. Que sea transparente y que sea comparable. Listo. Cuando estamos hablando de transparente, es que no estamos ingresando dentro de la contabilidad unos cuadros que no los vamos a vender o que los tenemos ahí solamente de exhibición. Eso me infla mis estados financieros, ¿sí? Entonces ahí mis estados financieros no están siendo transparentes. Que sea pertinente y confiable, chicos. Acá yo me voy ya más para el contador público. ¿El contador público da qué? Fe pública. Fe pública, y al dar fe pública estoy diciendo que mis estados o que los estados financieros que yo firmé son transparentes, son comprensibles, son pertinentes y se pueden confiar al 100% en ellos, ¿sí? Sí, profe. Bueno, acá. Para la toma de decisiones económicas, ¿por parte de quién? Por parte del Estado. Bueno, ayuda a la toma de decisiones por parte del Estado, de los propietarios, de los funcionarios empleados de la empresa, ¿sí? De los inversionistas, de los accionistas, de cualquier persona que esté interesada en la aplicación de esos estados financieros. Pero siempre vamos a partir del objetivo con los principales principios de la Constitución: equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. ¿Sí? Siempre vamos a tener esos principios que son pertinentes para la compañía o para la aplicación de los estándares. Y toda esa información se debe de soportar mediante un sistema ordenado de documentos físicos o electrónicos, pero pues que sean entendibles, obviamente. Vamos a tener soportes, los comprobantes, los libros, los informes de gestión, la información contable, ¿sí? Los estados financieros y sus respectivas notas a los estados financieros. El ámbito de aplicación básicamente es a quién va dirigida los estándares internacionales. Entonces, ¿a quién va dirigido? Para las personas naturales y personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad. ¿Será que una microtienda, que es un régimen simplificado o no responsable de IVA, ya les puedo hablar de esos términos porque ustedes ya son unos duros artículos que 4 del Estatuto Tributario. Artículo 437. ¿Sí? Bueno, entonces me dice, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? Pues se supone que todas las empresas están obligadas a llevar contabilidad. Todas las personas naturales que presenten un acto comercial o que tengan un acto comercial están obligadas a llevar contabilidad. ¿Qué significa acto comercial? Que esté registrada en Cámara de Comercio. ¿Sí? Están obligadas a llevar contabilidad, así sea uno responsable de IVA.
¿vale? Va aplicada también a los contadores públicos. Pues hombre, el contador público, las empresas dependen mucho del contador público. Va dirigido también a las personas que se encargan a la preparación de los estados financieros u otra información financiera, ¿sí? Entonces, ¿quién se encarga de la elaboración de los estados financieros o de la preparación más bien de los estados financieros? Contador, profe. O si es una empresa o el Solamente- revisor fiscal, un ejemplo, o el auxiliar contable, todos los que están como en el área contable, incluso en el área administrativa, porque ellos también aportan. Ah, mire que usted me le está tirando la responsabilidad al área contable, ¿sí? No solamente el área contable son los encargados de la preparación de los estados financieros. Los informes de gestión los hace un contador público. No, Ese informe de gestión es necesario para la preparación de los estados financieros. yo pensaría que sí, profe. De hecho, toda la información de la empresa es necesaria, desde lo más mínimo, el aseo, digámoslo así, lo que se utilizan en los elementos de aseo, lo que dice la aseadora, pues un ejemplo. Entonces vamos a tener al contador, pues al área contable obviamente, vamos a tener también a la gerencia, al administrador, hasta los mismos accionistas deben de estar preparados para la información financiera o deben tener alguna preparación para los informes de la información financiera o de los estados financieros, perdón, ¿sí? Entonces mire que esto va aplicado a todas las personas que están trabajando en la empresa. Entonces el gerente de tesorería o el coordinador de tesorería, ¿sí? Y pues el resto de funcionarios también deben de tener en cuenta la aplicación o están dentro del ámbito de aplicación de los estados financieros. Entonces, ¿acá tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto, listo. Acá, vuelvo y pregunto, ¿qué son las normas de contabilidad y de información financiera? Entonces, acá simplemente es como hacer un resumen de todo lo que dice, lo que puede implicar una norma de contabilidad y de información financiera. Entonces, puede ser o son unas normas técnicas sobre registros y libros, unas normas técnicas sobre revelaciones, unas normas técnicas especiales, unas normas técnicas específicas, unas normas técnicas especiales, conceptos, postulados, limitaciones y principios. Y sobre todo, interpretaciones y guías. Eso viene siendo las normas de contabilidad de información financiera, ¿vale? Esa información que nosotros vamos a revelar, ¿qué permite? Entonces, permite identificar, medir, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar todas las operaciones del ente económico para que sea clara, concisa y que sea relevante y que esa información que nosotros estamos presentando sea fácil para la toma de decisiones. Esto es un artículo muy importante de la ley 1314. Bueno, acá. Ese es un artículo muy importante de la ley 1314 porque me habla sobre la autonomía de las normas tributarias. En otras palabras, prima la norma tributaria sobre la norma internacional, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Entonces yo les pongo un ejemplo. Yo les pongo esto. Yo les pongo un ejemplo. Se supone que, a ver, un activo, una propiedad, planta y equipo, ¿sí? La compré por 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y tiene un valor residual. ¿Quién me recuerda qué es el valor residual? ¿O no lo han visto? ¿O qué es lo que se les ocurre cuando se menciona ese valor residual? ¿Qué es lo que piensan?
Como al final de la vida útil. Como un valor que se pueda presentar durante el final de la vida útil, sí, puede ser. Igual no se preocupen que eso lo vamos a profundizar más adelante, listo. Profe, Entonces qué vamos a pena. decir que, Eso no es llamado también señor, valor de salvamento, creo. sí, señor, muy bien, eso es un valor de salvamento. Ya que entramos en el tema, el valor residual o el valor de salvamento es el valor que yo estimo o que la empresa estima que voy a recuperar de ese activo que yo tengo ahí, ¿sí? Regáleme un segundito, por favor. Chao. Bueno, es ese valor residual o ese valor de salvamento con lo que yo voy a recuperar si llegase a vender ese activo al finalizar su vida útil. Este viene siendo el valor residual. ¿Se me está yendo el audio? Profe, no está compartiendo la pantalla. No, les estoy compartiendo a ustedes, sí señora, no estoy compartiendo nada. No se preocupen, ahí ya estoy compartiendo. Los estaba viendo a ustedes, muchachos. Quería verles la voz. Listo, entonces eso significa valor residual. Y se supone que para yo sacar el valor depreciable, yo debo de tomar el valor del activo por el cual yo lo compré, o la compra del activo, y restarle ese valor residual. Digamos que el valor residual de este activo que yo compré por $1.000.000, le vamos a poner una estimación de recuperación o de recuperar la vida útil de ese activo al finalizar su periodo de 100.000 pesos. ¿Sí? Vamos a asumirlo. Es decir, que mi importe depreciable o mi valor depreciable, o que estamos hablando, contabilidad, y acá vamos a hablar de fiscal. Acá hablemos más bien de financiera. Financiera, y acá de contabilidad. Entonces, estamos hablando de contabilidad financiera y contabilidad fiscal, ¿sí? Ya vamos a ir al grano, quiero que entendamos este concepto. Es decir, que mi valor residual, perdón, mi valor depreciable va a ser 900.000 pesos. Y ya este valor que yo tengo acá que es depreciable, lo voy a dividir o le voy a sacar el valor de la vida, de la depreciación de cada periodo, ¿cierto? Hasta acá la estamos cogiendo, muchachos. Sí, profe. ¿Quién está perdido? ¿Quién tiene dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Todos vamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Pues Ahora sí, asumir que profe, estamos bien. vamos. Pues les digo, este concepto lo vamos a profundizar más adelante, ¿sí? Simplemente es como para un ejemplo, porque me prima la norma fiscal. Acá lo que les quiero explicar es que me prima la norma fiscal que la norma financiera, ¿sí? Para la fiscal, tengo el mismo activo, ¿sí? Solo que la norma fiscal me dice que no vaya a tomar ese valor residual. No tome ese valor residual. Es decir, que el valor depreciable de ese activo, ¿cuánto viene siendo? El mismo millón, profe. El mismo millón. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? La fiscal, acá por ejemplo tenemos una diferencia entre la norma contable y la norma fiscal. ¿Sí?
¿Y cuál prima más? Al momento de presentar impuestos, la norma fiscal. Y por ese motivo es que nosotros tenemos que hacer una conciliación fiscal cuando presentamos, ¿qué? El impuesto de renta y complementarios. El impuesto de renta y complementarios. Claros hasta acá, chicos. Sí, profe, muy claros. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Profe, ¿cómo es esa conciliación? ¿Quién me preguntó? Paola. Paola. Muchas gracias. Esa conciliación, entonces les pongo el ejemplo. ¿Cómo se genera la renta líquida? ¿O cómo saco el valor de la renta líquida de una persona jurídica? ¿Sí saben qué es renta líquida? Obvio sí. Es el valor o la base por la cual yo voy a pagar el impuesto de renta y complementarios, ¿sí? La renta líquida es la diferencia entre los ingresos, gastos y costos deducibles, ¿vale? Esta, vamos a poner el ejemplo acá. Eso se llama conciliación. Entonces vamos a decir que tenemos unos ingresos de 600, pongámosle 2 millones, ¿sí? Acá estamos hablando de contabilidad y acá estamos hablando de fiscal, de 2 millones. Tuvimos unos costos y gastos de, pongámosle, 200.000 pesos para ambos lados. Y de acuerdo a este ejercicio que tenemos acá, vamos a decir que eso tiene una vida útil de, pongámosle, de 3 años, ¿sí? Es decir, que vamos a tomar estos 900.000 pesos y lo vamos a dividir entre los 3 años. Esta es mi depreciación anual y esta es mi depreciación anual, ¿sí? Es decir, que tuvimos una depreciación para ese primer año de 300.000 pesos, contable, y tuvimos una depreciación de 300.000 pesos fiscal. Este resultado que vamos a hacer en este momento del financiero se llama resultado del ejercicio, ¿sí? ¿Qué es la diferencia de esos 2 millones de pesos menos los 800.000 menos los 300.000? ¿Cuánto les da? Eso da 900. 900.000. Esta se supone que viene siendo, perdón. Estos 900.000 pesos se supone que vienen siendo mi resultado del ejercicio, ¿sí? Pero no es lo mismo un resultado del ejercicio contable. Bueno, y se supone que sobre esos 900.000 pesos yo saco el 32%. El 32% y ese viene siendo mi impuesto de renta, ¿sí? Pero financiero, o mi famosa provisión de impuesto de renta, ¿sí? Fiscalmente, como la norma me dice, ojo, para el importe depreciable o el valor depreciable, no vamos a tomar ese valor residual. Simplemente sácame la depreciación del total del activo tal cual está, ¿sí? En ese caso, el activo costó, o la depreciación del activo costó 333.333. Es decir, que ¿cuál viene siendo mi resultado del ejercicio? $1.666.667. No creo que sea 1.600.000.
2 millones menos los 333.000. Y los 800. Ah, Y los 800 también, ¿sí? Eso me da 866.667, ¿sí? Es decir, que mi impuesto de renta viene siendo 277. Esto es una conciliación fiscal, chicos. No es lo mismo que lo que yo presento financieramente ante la Junta, ante la Asamblea, ¿sí? A lo que yo presento ante la Dirección de Impuestos y Aduanas, que sería la DIAN. ¿Sí queda claro qué significa conciliación fiscal? Dudas, inquietudes. ¿A qué quiero llegar con este ejercicio que hicimos acá? A que prima la norma fiscal sobre la norma tributaria, perdón, prima la norma fiscal sobre la norma financiera. Entonces ahí sí no podemos hacer nada. Si la norma fiscal me dice que yo solamente me puedo deducir el valor de la depreciación sin incluir el valor residual, solamente me puedo deducir eso, ¿sí? O bueno, lo que más me vaya a decir la norma tributaria. profe, Eso usted es lo nos que me dice este comparte eso artículo. ¿Qué para les tenerlo por comparto? ahí. Es Excel, ese ejercicio. Claro que sí, yo se los comparto. Bueno, ¿De acuerdo? gracias. Si no, que lo borro. Espérenme a ver si puedo. Bueno, ahorita se los comparto, no pasa nada. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, también tenemos un concepto de las normas de aseguramiento de la información, teniendo en cuenta que es un sistema compuesto por principios, técnicas, conceptos, interpretaciones y guías, ¿sí? Esto regula las calidades de las personas, el comportamiento y la ejecución de su trabajo y los papeles de trabajo. Recordemos que este aseguramiento de la información, estamos hablando de la auditoría de la información, ¿sí? Y esto está compuesto por normas técnicas, normas de control de calidad del trabajo, algunos ya hemos visto pues algunas cositas de normas de calidad, ¿sí? Básicamente sobre toda la auditoría que se debe plantear para una empresa. Las autoridades de regulación y de normalización de los estándares de contabilidad. Tenemos tres autoridades, una que es autoridad de regulación, una que es autoridad de normalización y una que es autoridad de vigilancia. La autoridad de regulación son las que piden los principios, normas y interpretaciones y guías de aseguramiento de la información y de las normas financieras, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son? Profe, a veces se le va. A usted también se le va la voz. ¿Será que soy yo? ¿Me escuchan mejor? Profe, yo creo que es el compañero, porque pues yo la escucho muy bien. Bueno, ahí me avisan si me escuchan bien, vuelvo y repito. ¿Dónde quedó Andrés? ¿O fue yo? ¿Dónde se perdió? Que de pronto se me haya ido la voz y no me hayan No, escuchado. profe, no sé, sino que a veces como que se le va la voz. Vale, vale. Vamos a mirar a ver cómo hacemos. Si algo hablo un poquitico más despacio, ¿vale? Listo. Entonces tenemos la autoridad de regulación, que están Profe, la conformadas por... diapositiva pasada que estaba presentando, no la entendí. No la entendió. ¿No la Listo, escuchó gracias. o no la entendió? Porque hay una diferencia entre no entender y no escuchar. O que de pronto se haya desconectado la llamada, ¿sí? ¿Qué parte no entendió? Sí, sí, señor. No, no la escuché. Vale, vale, listo. Entonces, ¿qué me dicen las normas de aseguramiento?
Entonces, tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de norma de aseguramiento, estamos hablando de una auditoría. Y esa auditoría debe estar conformada por un sistema compuesto por principios, conceptos y normas técnicas, ¿sí? ¿Y qué me va a regular? Las calidades de las personas, los papeles de trabajo, la ejecución del trabajo que se haya hecho dentro de la empresa, si están bien viables o si no están viables, ¿sí? Y esas normas están compuestas por normas éticas, por normas de control de calidad, por normas de auditoría de información financiera, etcétera. Básicamente, pues eso fue lo que dijimos en este slide, en esta diapositiva. Después estábamos hablando de las normas de aseguramiento de la información, de las autoridades de regulación y normalización, ¿sí? Que estábamos hablando de 3 autoridades, una que es la de regulación, otra que es la de normalización y otra que es la de vigilancia. La de regulación, pues el nombre lo dice, regula o ayudan a expedir las normas, interpretaciones y guías, y obrando de una manera conjunta vamos a encontrar en ejecución la Contaduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y adicionalmente, pues el que firma o sanciona las normas en Colombia, la Presidencia de la República. Tenemos las autoridades de normalización, que pues el nombre lo dice, estas autoridades nos van a ayudar a interpretar y analizar la información que nosotros tenemos, ¿sí? Para que fundamenten los conceptos y pasen una propuesta a los ministerios correspondientes para que sean aprobados. Eso ya lo había dicho pues atrás. Y pues las autoridades de vigilancia, las que se van a encargar de vigilar que se estén cumpliendo todas las medidas de control para las empresas. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? Vamos bien. Perfecto. ¿En qué consiste la ley? Pues la ley consiste en una convergencia de normas contables con estándares internacionales. Busca evitar la incoherencia y reglamentación entre superintendencias, es decir, que se vayan a contradecir entre esos organismos, ¿sí? Sino que más bien busquemos una misma norma. Un ejemplo, la contabilidad para una entidad financiera es completamente diferente a una contabilidad de una norma, de una comercial o una industrial, ¿sí? ¿Qué buscan las normas internacionales? Que las dos pueden manejar sus propios conceptos, no pasa nada, sus propios PUC, no pasa nada, pero que los estados financieros sean iguales, ¿sí? Básicamente eso es lo que busca los estándares. Bueno, esto se los voy a dejar para que lo lean. Básicamente es como un resumen de lo que estábamos hablando, de que buscan la transparencia de los estados financieros, ¿sí? Para reducir los costos de las transacciones también, desarrollar nuevos criterios de volúmenes como el monto de los activos, el monto de los ingresos, entre otras. Este documento sí se los voy a dejar para que lo lean, solamente voy a parar en una diapositiva, básicamente. El direccionamiento estratégico es un documento que lo emitió el Consejo Técnico de la Contaduría. Simplemente les voy a contar como un poquitico de la historia. Este documento es valga la redundancia, un documento comentado sobre la ley 1314. Entonces me dan los principios, básicamente me dice lo mismo que la ley 1314, sino que me lo explica de una manera más clara y más interpretativa. Este documento es del 2012, es un poquitico viejo, pero pues se puede entender de todas maneras. Acá se habla sobre el alcance de la ley 1314, ¿sí? Cuáles son los procesos de emisión de las normas contables de la información, lo que les estaba diciendo, el Consejo Técnico emite algunos conceptos o un sugerido de norma, lo envía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ya dependiendo de lo que diga el Ministerio, hace un borrador de ley o de decreto y se lo envía pues, a las entidades que se encargan de
de aprobar estas normas. Acá es donde quiero parar. Resulta que la ley 1314 y adicionalmente los estándares me dice que las empresas en cada uno de los países deben de estar conformados por lo menos con 2 grupos empresariales. ¿Cuáles son los grupos empresariales? Las que son multinacionales o las que son grandes empresas y las que son las famosas pymes o las pequeñas empresas. Lo normal es que se creen esos 2 grupos. En Perú solamente hay 2 grupos. Uno, que es el grupo 1, que son las multinacionales o las grandes empresas, y 2, que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. En Colombia se crearon 3 grupos, se vieron la necesidad de crear 3 grupos. El grupo 1, otra vez multinacionales, grupo 2, las pymes, y grupo 3, las microempresas o las famosas, ya las llamamos tienditas de barrio. Pues que me parece algo ilógico, sin embargo, pues la norma me lo permite. Estas son las condiciones para pertenecer a cada uno de los grupos. Ya les voy a poner una tareita para la próxima semana para socializarla. Y bueno, no quiero entrar en el marco conceptual todavía. Entonces, ¿cuál va a ser la próxima tarea? Bueno, no, antes de la tarea les voy a mencionar un poquitico de la historia. Entonces, ya les hablé de la ley 1314. La ley 1314 me creó unos decretos reglamentarios, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar desde el 2012, 2013 y llevémoslo hasta el 2015. Solamente me voy a ir hasta el 2015 porque también hay modificaciones en el 2016. Vamos a hablar del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Grupo 3. Vamos a hablar de esos 3 grupos. Resulta, voy a ampliarlo un poquitico acá. Resulta y acontece que les voy a hablar un poco de la historia de los decretos que salieron para la aplicación de las normas y de los estándares internacionales. Las primeras normas, entonces ya sabemos que la ley 1314 fue la que me reglamentó la aplicación de los estándares internacionales, la que me dice, bueno, debemos de hacer esto, ¿sí? Debemos de hacer eso y debemos de practicarlo de acuerdo a las necesidades de nuestro país. ¿Sí? Eso es lo que me dice básicamente. Pero me dice, bueno, ustedes lo van a hacer, pero les vamos a dar como unas pautas o unas necesidades de acuerdo pues a lo que se vaya creando, lo que vaya creciendo de acuerdo pues a cada uno de los grupos. Para el grupo 1, crearon el decreto reglamentario 2786 o 84, no recuerdo bien. En este decreto 2784, sí es 2784, dijeron, vamos a plantear un ámbito de aplicación para este grupo 1. Les presento el ámbito de aplicación. Esas son las condiciones para pertenecer al grupo 1. Vamos a decir unas fechas de presentación de los estados financieros bajo los estándares internacionales, los primeros estados financieros, ¿sí? Entre otros. Y para el grupo 3, dijeron, vamos a crear el decreto 2706. Decreto reglamentario 2706. Como vieron que Colombia se estaba quedando un poco atrasado con la información, dijeron, vean muchachos, no nos vamos a estresar. Hagamos otro decreto, donde me reglamente, donde me modifique algunas cositas. Vamos a crear el decreto 3022, el nuevo decreto para el grupo 2. Vamos a crear el decreto reglamentario 3019
No recuerdo. Se me fue la luz en este momento. Treinta 22, 22, 19, 23 y 24, creo que era así. 22, 23, 24 y 19. Sí. Bueno, igual la que más me interesa es este último año. Ya les explico el porqué. Entonces, crearon esos decretos donde me modifican algunas fechas, donde me modifican pues algunos procesos, algunos conceptos, algunas cosas. Y pues me da un nuevo decreto que es el 3022, que es la aplicación de las NIF para pymes, ¿sí? En Colombia. En el 2014, pues al menos dejaron descansar un poquitico, pero dijeron que iban a crear el decreto 0302. Este decreto 0302 me habla sobre los principios de contabilidad, pero en el régimen de auditoría de la información, o de las famosas NAI o NIA, como las quieran llamar, normas internacionales de auditoría o normas de auditoría de la información o internacionales, pues vienen siendo prácticamente lo mismo. Básicamente me dice eso, me da los principios de ética profesional que me los emite el IFAC, me da algunos conceptos de ética, entre otras cosas que se puedan presentar. Y llegamos al último año, pues obviamente hay más decretos en el 2016, 2017, creo que en el 2018. Por ahora me voy a enfocar solamente en este. Porque en este dijeron, vamos a crear un decreto único reglamentario. ¿Qué significa decreto único reglamentario? Que vamos a tomar todas estas normatividades que tenemos acá y la vamos a llevar a un solo decreto, que es el 2420 y el 2496. Estos dos decretos me unifican todo lo que tenemos acá relacionado. Vamos a ver si los tengo por... No los encuentro. Bueno, vamos a buscarlo entonces en internet. Vamos con el decreto único reglamentario 2420 del 2015. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque acá es donde vamos a tener la tareita. Entonces, el decreto 2420 del 2015. Acá tenemos las consideraciones, por favor, las consideraciones porque pues, son importantes. Nos dicen para qué se está creando ese decreto reglamentario, cuál es el objetivo del decreto reglamentario. Entonces, ¿qué quiero que hagamos? Como les venía diciendo acá, me recopila toda esta información que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leerlo y vamos a identificar para el grupo 1, entonces, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Vamos a identificar el ámbito de aplicación. Vamos a buscar las fechas. Más que las fechas, les voy a poner, no todas las fechas, solamente la fecha de los últimos estados financieros bajo el decreto reglamentario. Entonces, 24, bajo los decretos reglamentarios de 1993.
¿Sí? Miremos a ver qué más tiene. Ya les explico cómo lo hacemos. Fecha de transición. Y la permanencia. Y por último, la permanencia a cada uno de los grupos. Mire que todo lo que hay de una manera organizada, o sea, literalmente solamente leer de arriba hacia abajo y ya. No más, permanencia. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de aplicación, ¿quiénes aplican para pertenecer al grupo 1? Estas son las condiciones para ser parte del grupo 1, ¿sí? Ojo que eso es pregunta de examen. Preguntas de examen, todo eso es pregunta de examen, ¿sí? Y lo vamos a explicar de una manera pues más directa. Acá están los cronogramas, acá por acá debe de aparecer la fecha del último estado financiero de propósito general colombiano o del COLGAP, principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, ¿sí? Y por acá aparece la permanencia, cuántos años tiene que permanecer en el grupo 1 si quiero pasar al grupo 2. ¿Qué pasa con esas autoridades que vienen con esas entidades que vienen del grupo 2 y el grupo 3 y quieren pasar al grupo 1? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces vamos a decir ámbito de aplicación del grupo 1. Entonces las personas naturales o personas jurídicas que, 2 puntos, y empiezan a explicar qué es lo que van a presentar estas personas. ¿Me hice entender qué es lo que quiero para la próxima semana? Profe, Pues yo creo presentado que en qué sí, formato? profe. Formato ¿Cómo? Word, en Word. Como Eh, quieran, en Word, en PDF, en Excel, a mano, le toman una foto escaneada y lo suben, como lo quieran hacer, muchachos. Pero más o menos así sería el modelo. ¿Cuál es el decreto? No, he practicado tampoco los estándares de 1993, que ya se me olvidaron los decretos. Decreto reglamentario 24. No sé si tengan dudas, tengan inquietudes. Profe, o Ese sea que ahí decreto, en ese decreto está clasificado por grupos. sí, señora. Ah, bueno. Entonces tenemos que poner el ámbito de aplicación en el grupo 1, en el grupo 2, grupo 3, lo que es el significado. Más que el significado, ¿por qué van a pertenecer a ese grupo? Ah, ya. Más que significado, ¿por qué van a pertenecer a ese grupo? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes? Tengo dudas sobre el fecha de los últimos estados financieros bajo 1993. Ese está ahí en el mismo decreto también.
y explicamos pues cada uno entonces ahí en una tablita, así como está acá. Ujú. Sí, sí. No, pero los últimos estados financieros, él aparece ahí, o sea, tienen que leer y cuáles serían esos últimos estados financieros bajo la ley, bajo el decreto de 1993. Si alguien se acuerda del decreto, le agradecería enormemente. Entonces, miren que viene en el periodo de transición, 2496, permanencia, ¿sí? Igual ese archivito, pues se los voy a compartir acá en el chat de Teams. Ah, ok, acá me están preguntando. Ah, ok, no me está preguntando. No sé realmente qué pasó John Freddy y Andrés. No sé si está por ahí. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? Acá, por ejemplo, pues está una parte del ámbito de aplicación, falta, pero pues acá pueden ver el ámbito de aplicación de cada uno de los grupos, por qué pertenecen a cada uno. Ese que usted mostró ahí es como o sea, es como más o menos tenemos el modelito como debemos hacer el de nosotros, ¿cierto? Sí, es parecido a este, sino que pues acá sí tienen que discriminar las fechas. Entonces eso les va a quedar más o menos así, larguito. ¿Y hasta cuándo hay plazo para esa actividad, profe? Hasta el próximo fin de semana. Ah, listo. Profe, qué pena, me voy a entender, o sea que ahí vamos a sacar la información de cada grupo, especificando pues el ámbito de aplicación y fechas de los últimos estados financieros y permanencia. Es como hacer el repaso de de todas las normas que nos están enseñando. No, no es un repaso. O sea, es leer, o sea, Sí, es leer. Es el Ahí sí tienen que leer. del decreto único reglamentario 2420 y el 2496. Por ahora solamente el 2420, que fue el primer decreto que me unificó todos los anteriores decretos. No se preocupe, no son 2000 páginas, no es tanto. Si lo buscan en PDF, Decreto Único Reglamentario 2420. Chicos, les voy a mostrar algo, pero no se me vayan a asustar, ¿sí? No se me vayan a asustar. Se demora menos de 5 minuticos. Bueno, se va a demorar más. Resulta que el decreto 2420 y 2496 tiene aproximadamente 2000 páginas, por ahí unas 1900, ¿sí? No se asusten, chicos, si ven todos esos números. El decreto como tal tiene 25 páginas, no más. O sea, tiene esto, lo que tiene este artículo, lo que tiene acá es básicamente el decreto. Pero yo miro. Y es más, solamente tienen que leer la mitad. No, eso. Es que estoy esperando que me cargue este artículo de acá. No, eso tiene como 25 páginas, nomás ese decreto. O sea, el decreto como tal. El resto son anexos, muchachos. No se me estresen. No, no es mucho, no es mucho. Realmente no es mucho. Espérenme a que me carguen y ya le damos por terminada la sesión, ¿sí?
para que vayan y coman algo antes de entrar a la próxima. Bueno, ay, ¿por qué se demora tanto? ¿Será porque son 2000 páginas? Espérenme un segundito, por favor. Sí, esta materia es de mucha lectura, Afortunadamente les tengo muy resumida la información, pero sí me interesa también que vayan leyendo pues todas las NIF. En este caso, por ejemplo, yo les voy a habilitar estos 2 paqueticos de NIF para pymes parte A y parte B, ¿sí? Para que al menos lo tengan y lo puedan leer. Es del 2015. Tengan en cuenta pues que esto va a cambiar un poquitico. Básicamente, el decreto único reglamentario tiene las NIF para pymes, o sea, tiene como anexo las NIF para pymes y las NIF plenas. Básicamente. Entonces, por eso es que tiene casi 2000 páginas. No sé si tengan alguna duda, pues mientras va cargando el archivito en PDF. No sé si tengan más dudas, si tengan más inquietudes, les voy a compartir también por acá. Por si no me carga a mí, pues les voy a cargar a ustedes. Si me están escribiendo, no. No sé si tengan dudas, inquietudes, chicos, chicas. Cualquier dudita. Profe, la Ya duda saben. mía es, ¿va a estar abierto en la plataforma para subirlo toda esta semana o...? Sí, sí. Igual, chicos, el próximo fin de semana lo vamos a socializar. Profe, mira que Señora. por meterme a los mensajes colgué la llamada y se me perdió lo del chat. ¿Usted de pronto me lo puede volver a No, reenviar, porfis? no, señora. No. No puedo. Mira, ya se los reenvío todos. Es por molestar. No se preocupe. Gracias, profe. Igual eso se los voy a compartir también en el chat de... Ay, sí, yo sí los envié. Guardar. Cambiémosle esta hora, pongámosle 5:30. Minutos posteriores. No sé si tengan más dudas, más inquietudes. Miren, la verdad el archivo es muy pesado. El archivo no se deja subir. Ya me enredé. Me enredé. Tienen más clase ahorita, ¿cierto? Supongo que sí. La de Bueno, 15. no, chicos, no dejemos hasta acá.